Sí. Entonces, claro, como es lo contrario de que hay 3 asientos y hay 3. Pues entonces no pueden haberlo dejado la papelera. La papelera estaría allí. La papelera está ahí. Es aquella, aquel hueco. Y ahí no ha ido. 2 años después, una lectura detallada del sumario judicial revela que aquella versión está plagada de sombras. Por ejemplo, se habló tanto de la furgoneta de Alcalá, de la cinta coránica y de los restos de explosivo, que con esos únicos datos creímos saberlo todo. Pero nadie nos dijo que hasta 2 perros distintos habían examinado la furgoneta sin detectar ningún rastro de explosivo. Tampoco se comunicó que no solo el portero de Alcalá había visto a esos sospechosos que rondaban la furgoneta. Una taquillera de la estación de Alcalá llegó a hablar con uno de esos sospechosos. Según su declaración ante la policía, recogida en el sumario, ese presunto terrorista, a quien no pudo ver la cara, hablaba en español con acento de español. Otro dato. El comunicado remitido a un periódico de Londres apuntaba a un atentado de origen islamista. Sin embargo, como señaló en rueda de prensa el ministro de Interior, Ángel Acebes, ese supuesto grupo islamista, las brigadas de Abu Hafs al-Masri, carecía de toda credibilidad para los expertos internacionales, puesto que reivindicaba todo tipo de atentados. En el pasado, había llegado a reivindicar el apagón de Nueva York, que no se había producido a causa de ningún sabotaje. Más aún, se contó que la mochila de Vallecas, que apareció de repente en una comisaría, provenía de la estación de El Pozo. Sin embargo, no se dijo que, en realidad, era una bolsa de viaje y que el explosivo encontrado en ella no coincidía con el hallado en la furgoneta de Alcalá. La investigación demostraría después que la composición tampoco coincidía con la de las bombas que explotaron en los trenes. Más elementos a considerar. Las detenciones efectuadas en plena jornada de reflexión se presentaron como un éxito de las fuerzas policiales y una demostración de la autoría islámica. Pero lo cierto es que 4 de las 5 personas detenidas el 13 de marzo fueron puestas en libertad por el juez a las pocas semanas. Además, las dudas sobre la implicación del 5.º detenido, Jamal Zougam, se multiplican con el paso del tiempo. Según el sumario, no hay ningún indicio definitivo que le vincule con los atentados. También se pasó por alto que 2 de las 5 personas detenidas eran indios de religión hindú. Poco probable, pues, que formaran parte de una trama terrorista islámica. Por otra parte, la supuesta prueba definitiva de la responsabilidad de Al-Qaeda fue el vídeo de reivindicación encontrado en la tarde del 13 de marzo, supuestamente en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Y decimos supuestamente, porque del sumario se desprende que las fuerzas de seguridad encontraron la cinta en las manos de un policía nacional retirado, que según consta en el sumario, la había cogido de esa papelera de la M30. Entre el 11 y el 14 de marzo solo se conoció parte de la información. Todos los hechos que no avalaban la tesis del ataque islamista se empezaron a conocer tras las elecciones generales. Esta semana ha habido otro tema que también ha dado mucho que hablar, que son esas relaciones entre ETA e islamistas. Ya saben ustedes cuál es mi opinión. Me importan bastante poco las relaciones que pueda haber entre ETA y estos islamistas que se sientan en el banquillo, porque lo que está en cuestión es que estos islamistas del banquillo tengan nada que ver con el 11M, con lo cual sus relaciones con ETA son irrelevantes. Pero, sin embargo,
ha dado mucho de sí la semana porque ha permitido ver y oír algunas cosas muy curiosas. Vean la crónica preparada por Sandra León. A pesar de que después de escuchar su testimonio fueran otras las declaraciones que más nos sorprendieron, lo cierto es que la comparecencia de Enrique García Castaño había creado gran expectación por ser la fuente a quien Díaz de Mera había identificado. Sin embargo, Castaño no dudó en dejar como mentiroso al que fuera máximo responsable de la policía. No me podía pedir que dijera algo que no es cierto. O sea, yo jamás, nunca, además con testigos y mucha gente, incluso periodistas que están en esta sala, pueden corroborar lo que yo digo. Jamás le he dicho que haya ni una sola prueba, ni un solo indicio que relacione a ETA con el 11 de marzo. Nunca. Apenas unas horas después de escuchar estas declaraciones, Díaz de Mera enviaba una carta al tribunal insistiendo en que quien mentía era Castaño y que ante tal flagrante cúmulo de falsedades lo mejor sería efectuar un careo para demostrar la veracidad de su testimonio. Según fuentes jurídicas y dado que Agustín Díaz de Mera es tan solo un testigo, este careo solo se producirá si así lo solicita alguna de las partes personadas en la causa, esto es, Fiscalía, acusaciones particulares y defensas. No obstante, las referencias al polémico informe no han sido las únicas relativas a ETA. Castaño aseguraba en su comparecencia que los etarras nunca habían mantenido contactos con otras organizaciones terroristas. ETA históricamente aconsejaba a sus presos no arrimarse a ningún tipo de presos relacionados con organizaciones radicales, o fuesen Grapo, o fuesen gente relacionada con el mundo anarquista, o incluso islamistas, porque eran gente que no era de fiar y que eran muy susceptibles de ser infiltrados nuestros o manipulados de nosotros. Esta 11ª semana de juicio era también una de las más esperadas por la declaración del sanguinario Henri Pagot y los etarras de la caravana de la muerte Irkus Vadillo y Gorka Vidal. Sin embargo, su actitud era la de siempre, riéndose del tribunal y con una actitud chulesca y desafiante. Su frase más repetida: No me acuerdo tampoco. Ante esta situación, Gómez Bermúdez tuvo que llamar la atención a los etarras en más de una ocasión. Bien, vamos a ver. Igual que le he informado a su compañero, una cosa es que haya preguntas que pueda decir no recuerdo, entre otras cosas, porque pueden implicar a otros miembros de su organización terrorista, y otra bien distinta es que contesta todo que no recuerda, porque en ese caso le apercibo que puede ser primero multado y luego procesado por desobediencia grave. Una disciplina actitud a la que ya nos tienen acostumbrados, y es que en menos de media hora los tres etarras negaron su participación en los atentados y los vínculos en prisión con los islamistas. La verdad es que fue muy ilustrativo ver a esos etarras chulescos decir que ni recordaban de dónde había venido la caravana de Cañaveras, ni a dónde iban, ni quién les había mandado, ni qué llevaban. Y sobre todo esa risa teatral que el primero de esos etarras en declarar soltó cuando le preguntaron por sus relaciones con los islamistas. Yo creo que era una imagen que estaba siendo muy buscada por los defensores de la versión oficial, ese etarra negando las relaciones con los islamistas, y que sin embargo, debido a la teatralización, pues no les ha quedado muy bien, porque lo que ha dado toda la impresión era de que traían la declaración muy bien preparadita, de que se reían del tribunal, de las víctimas del atentado y de los abogados presentes en la causa, y quizá por eso pues tampoco se han aireado demasiado esas imágenes, ni se ha hecho tanto hincapié por parte de ciertos medios en ver qué era lo que esos etarras habían dicho exactamente. Pero lo más interesante ha sido escuchar pues algo hasta cierto punto jocoso, que es a un comisario experto en la lucha antiterrorista, ese jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, decir que ETA ha aconsejado siempre a sus miembros que no contacten con radicales, menciona el Grapo, por ejemplo, y llega a dar una explicación, dice, porque existe mucho riesgo de que sean infiltrados nuestros. Digo que es jocosa esa declaración porque mientras que ese señor estaba hablando, pues en esa sala hay un abogado, que es el abogado Gonzalo Boye, que era miembro del movimiento de izquierda revolucionaria y que fue condenado en su día precisamente por actuar como subcontratista en el secuestro de Emiliano Revilla, secuestro realizado por ETA. Así que la declaración del comisario tenía una refutación viva dentro de la sala. Hay que ver las cosas que hay que oír. Y, por supuesto,
El tema de Díaz de Mera, ¿qué les voy a contar? El tema de Díaz de Mera, que ha dado mucho de sí hasta el momento y que va a dar mucho más que hablar en el futuro si se llega a producir ese careo que el eurodiputado popular ha solicitado con su fuente, con Enrique García Castaño. Pero hablaremos de eso con nuestro invitado en unos momentos. Muy buenas noches de nuevo, don Jaime Ignacio del Burgo. Muy buenas noches. La primera pregunta es obligada. ¿Qué pasa con Díaz de Mera? Bueno, pues es una pregunta difícil de contestar, pero no la voy a rehuir. Yo tengo una alta consideración por Agustín Díaz de Mera. Creo que es un hombre de honor, es un hombre que cuando contó lo que contó, entiendo que él decía la verdad. Y en cambio no tengo la percepción de que el que ha declarado en el juicio que no fue eso lo que le dijo y que fue justo lo contrario, pues diga la verdad. Yo esa es en fin, en este asunto estoy del lado de Díaz de Mera. Otra cosa es si podremos filosofar acerca de si efectivamente le contaron lo que le contaron y era cierto, o si le contaron lo que le contaron para tenderle una trampa y luego desacreditar ciertas teorías. Eso es posible. Hombre, lo que parece es que este personaje, Enrique García Castaño, el jefe de la UCAO, pues participó en buena medida en la creación de la versión oficial, es decir, estuvo en las primeras investigaciones en bastantes de los puntos clave y después, según nuestras informaciones, pues ha venido actuando como fuente de Agustín Díaz de Mera durante mucho tiempo, con lo cual la pregunta es: ¿ha habido ingenuidad por parte de Díaz de Mera? ¿Se ha dejado intoxicar por alguien que claramente jugaba en el bando equivocado? Vamos a ver, yo solo sé que la carrera policial de García Castaño culmina realmente con el gobierno del Partido Popular y por lo tanto cuando Díaz de Mera era director general de la policía, pues al ser jefe de la UCAO lógicamente tenía una relación estrecha, era un cargo de confianza indudablemente del entonces director general de la policía. También lo que yo sé es que después del 11M cae en cierta desgracia. Bueno, hasta julio de 2005 continúa en su puesto de jefe de la UCAO. Pero después cae en cierta desgracia, no se sabe muy bien por qué, porque le quitan de jefe de la UCAO. Y es Rubalcaba el que recientemente lo ha vuelto a poner como jefe de la UCAO. Y a mí eso es lo que ya me da una pista de qué es lo que ha ocurrido. En el momento del enfado habla con Díaz de Mera, en el momento en que otra vez me vuelven a mi sitio y me dan la confianza que me habían quitado, pues entonces pues hago honor no a la palabra sino a la confianza que me han depositado el actual ministro de Interior. Bueno, yo no quiero entrar más ahí, pero vamos a ver qué pasa, si hay careo o no hay careo, pero yo insisto, Díaz de Mera es un hombre íntegro y por lo tanto estoy absolutamente convencido de que él contó la verdad, lo que a él le habían contado. Otra cosa es que luego su fuente se dejara intoxicar, a la que él quería proteger. Qué ingenuidad, eso sí que fue una ingenuidad. Él no reveló la fuente porque creía que le iba a hacer un daño irreparable a la fuente y resulta que la fuente ya le había traicionado para ese momento. Pero en fin. ¿Quién lo hizo? Olga. Fue un grupo local que se había formado aquí, habían reclutado personas, habían reclutado a terroristas, a delincuentes locales, delincuentes normales, delincuentes comunes que se dedicaban al tema de droga. Y estas personas, estos delincuentes comunes, fueron los que cambiaron la droga por los explosivos. No hay dudas, ¿no?, respecto a la autoría. No hay duda, y efectivamente, no hay dudas. Como ha llevado al final de la investigación, intervinieron varias personas, unos que daban cobijo, o casa, o medios, o dinero, pero todo dentro de un entramado que en su momento se pusieron a disposición de una de las personas que querían llevar a cabo un atentado contra España. ¿Quién lo organizó? En un principio había varias personas islamistas, personas muy radicales, con un pensamiento salafista, es decir, con
con una vuelta a las tradiciones del Corán, la aplicación de la Sharia, que es la tradición islámica, muy arraigada en sus personas. Una de ellas fue detenida en mayo de 2003 por haber participado en los atentados de Casablanca. Otro fue detenido posteriormente en junio de 2003 relacionado con la operación Dátil, y el tercero que quedaba era Serham Ben Abdelmajid Faker, que le denominaban el tunecino. Esta persona se rodeó de otros individuos que pensaban como él, idealistas, pero sobre todo con el querer cometer un atentado contra España, y por distintas circunstancias: participación en la guerra de Irak, las distintas detenciones que había habido en la operación Dátil, y principalmente porque España, para ellos, ellos siguen considerando a España como Al-Ándalus, quieren volver a reconquistarla, quieren establecer un califato en todos los países musulmanes y todos los países que le consideran como España apóstata. Ustedes han investigado otras vías también, la de los ETA, lo han descartado, han dicho que han hecho un montón de averiguaciones, pero no ha aparecido por ningún lado, ¿no? Nada. Claro, se han hecho todas las investigaciones correspondientes, porque desde un principio se barajó la posibilidad de que fuese la organización terrorista ETA. La organización terrorista ETA, al igual que otras organizaciones terroristas, en campaña electoral donde quieren hacer acto de presencia porque tiene un efecto mediático muy importante. Es una publicidad, por llamarle de alguna manera, muy grande la que pueden llegar a obtener. Pero en el mes de septiembre, creo yo recordar, si mi memoria no falla, en septiembre de 2004, yo le pedí al juez que oficiara a la Comisaría General de Información para que nos dijesen qué vínculos podía haber habido entre la banda terrorista ETA y los terroristas islamistas que hasta ese momento habían sido detenidos y que no habían sido puestos a disposición judicial. Por la Comisaría General de Información se hizo un exhaustivo trabajo. No obstante, yo no me quedé satisfecha, volví a solicitar en el mes de noviembre una ampliación, y se hizo una ampliación teniendo en consideración otro informe policial que había llegado al Juzgado Central número 5 en otra investigación que se estaba llevando a cabo por el Juzgado Central número 5 y la vinculación que pudiera haber entre ambas organizaciones terroristas. Se aportó a la causa. Ahí había una relación entre los presos de ambas organizaciones que habían podido coincidir, porque en España hay muchísimas prisiones. Los terroristas de la organización terrorista ETA están diseminados por todas las prisiones españolas y lógicamente podían coincidir con algún terrorista islamista de otras operaciones anteriores. Se llevó a cabo, como ya digo, este informe policial y quedó descartado. Pero no obstante, se ha seguido investigando por la Comisaría General de Información, por la UCI, por la Unidad Central de Inteligencia, que vuelvo a reiterar, yo nada más que tengo palabras de reconocimiento y de agradecimiento a la policía por el trabajo tan exhaustivo y tan extraordinario que han hecho, por el apoyo, por su abnegación, por el trabajo tan extraordinario que yo creo que han realizado, y desde aquí pues tengo que ponerlo de evidencia, porque también se ha dudado del trabajo policial y de la Guardia Civil. Yo no sé si la circunstancia de que en octubre del año 2003 informes del Centro Nacional de Inteligencia estuvieran advirtiendo sobre lo ocurrido, el hecho de que algunos hubieran sido detenidos, etcétera, nos colocan en una situación de un poco inquietante, que tampoco es su caso, pero le pediría una impresión personal. Estuvimos cerca de haber podido detener a esta gente antes de que pudieran cometer los hechos. Da esa sensación, al menos. No estoy pidiéndole que señale ninguna dirección sobre negligencias o no, pero solo eso. Estuvimos cerca de haber podido detener a estas personas antes de que ocurrieran los hechos, y tal vez por no haber medido bien, no haber valorado bien, o no haber acertado en la acción, se nos fueron entre las manos. Yo no le puedo decir eso, porque yo investigo la causa desde que ocurren los hechos.
Pero sí es cierto que hay una serie de datos, de documentos que han sido desclasificados por el Gobierno en septiembre del pasado año en el Consejo de Ministros, y esos documentos desclasificados pertenecen tanto a la Policía como al Centro Nacional de Inteligencia como a Guardia Civil. Ahí hay una serie de datos que en su momento pues estaban ahí. Lo que ya no sé es cómo se ponía eso. Yo desconozco la forma de actuar. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, en el 11M no participaron terroristas suicidas. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, se empleó a delincuentes comunes del mundo del narcotráfico. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, la trama del 11M aparece repleta de confidentes policiales y de los servicios de inteligencia españoles. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, aparecen numerosos españoles no musulmanes vinculados a los atentados. Tras 2 años de investigaciones, la responsabilidad de Al-Qaeda como autora de la masacre de Madrid sigue repleta de sombras. En el sumario se recoge que los explosivos fueron suministrados por confidentes policiales asturianos, que estos explosivos fueron transportados desde Asturias por delincuentes comunes, que las armas que aparecen en los vídeos de reivindicación fueron suministradas por un confidente de la Guardia Civil, que los móviles, supuestamente utilizados en las bombas, fueron liberados por el Policía Nacional Mausili Kalaji, que las bombas fueron montadas por el mismo Kalaji, según los informes remitidos al juez del Olmo por las fuerzas de seguridad, y que fueron colocadas por delincuentes comunes que cobraron 3.000 euros por mochila. Por tanto, si Al-Qaeda no suministró los explosivos, no transportó la dinamita, no facilitó las armas, no manipuló los teléfonos, no montó las bombas y no colocó los artefactos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién planeó? ¿Quién ordenó? ¿Y quién ejecutó realmente aquellos atentados? Aunque hasta la semana que viene no se reanuda el juicio por los atentados de Madrid, seguimos muy pendientes de las informaciones que sobre el informe de los explosivos que estallaron en los trenes vamos conociendo estos días. El informe, que se habría repetido 4 veces y por 4 equipos distintos, estaría ya en manos del juez Gómez Bermúdez. La conclusión: en la muestra del pozo no estalló goma 2-eco, sino titadín o alguna dinamita similar. Para buena parte de las víctimas, estos datos abrirán una nueva vía de investigación. La revelación de que uno de los focos del 11M coincide con el titadín incautado a ETA en Cañaveras no ha dejado indiferente a las víctimas. La presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, Ángeles Domínguez, asegura que el juicio, tal y como estaba hasta ahora, solo nos permitiría conocer si los 29 imputados eran o no culpables al 100%. Pero este nuevo hallazgo implica, según Domínguez, que la investigación empiece de nuevo. El hecho de que sea diferente al que hasta ahora se ha basado la versión oficial, pues no da nuevas posibilidades. Y yo lo que pienso es que se investigue al 100% y que no se queden cabos sueltos. Que más vale tarde que nunca, pero han pasado 3 años. Nosotros tenemos el tiempo que sea necesario. Estos días también hemos conocido que en el informe que ya ha sido enviado al juez Gómez Bermúdez existen discrepancias por parte de los peritos de la Policía Científica designados a propuesta del Ministerio del Interior. Ángeles Domínguez entiende que quizás se deba a las presiones que pueden estar sufriendo. Por todo ello, la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M entiende que se hayan tomado todo tipo de precauciones, desde copias de seguridad hasta la reserva de 1 gramo de la muestra analizada. Me parece bien, puesto que he visto lo visto, para que no desaparezcan los informes, que se hagan copias de seguridad, las que sean necesarias. Ángeles Domínguez también se ha manifestado a propósito de la negativa de Agustín Díaz de Mera a revelar la fuente que le habló de la existencia del informe que vinculaba a ETA con el 11M. Si hay algún miembro de cuerpos y fuerzas del Estado que sepa fundamentalmente cosas relacionadas con el 11M, pues yo desde mi punto de vista como víctima espero que
No me consta. que informe, que realmente lo necesitamos. Con todo, la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M confía en que se abran nuevas vías de investigación que nos permitan conocer la verdad, sea cual sea esta, sobre lo que realmente ocurrió aquel fatídico 11 de marzo. Toda la investigación, que concluye en atribuir los atentados a los islamistas, se construye a partir de lo que se nos presentó como la mochila encontrada en la comisaría de Vallecas, que en realidad era una bolsa de viaje, y así nos referiremos a ella en adelante. A partir del teléfono móvil y la tarjeta telefónica encontrados en esa bolsa, la policía logró identificar en un tiempo récord a los presuntos autores de los atentados. Además de un teléfono y una tarjeta telefónica, esa bolsa contenía 10 kilos de goma 2 y tornillería usada como metralla para incrementar los efectos mortíferos. Supuestamente, esa bolsa provenía de la estación de El Pozo y fue encontrada entre los bultos rescatados de esa estación en la comisaría de Puente de Vallecas. Sin embargo, los datos contenidos en el sumario apuntan a que esa prueba de cargo fundamental podría no ser otra cosa que una prueba fabricada. El primer indicio lo encontramos en las autopsias practicadas a las 192 víctimas mortales. Ninguno de esos 192 cadáveres presentaba restos de tornillos, clavos, tuercas o elementos similares. Así pues, las bombas que mataron a esas 192 personas no estaban cargadas con metralla. Entonces, ¿cómo se explica que en la bolsa descubierta en Vallecas sí hubiera metralla? Tampoco se encontró metralla en ninguno de los trenes. Tan solo en el de la calle Tellez pudieron recogerse algunos clavos sin cabeza cuya procedencia no está clara. De todos modos, esos clavos tampoco son del mismo tipo que los que tenía la bolsa de Vallecas. Esta diferencia fundamental entre las bombas que sembraron de muerte los trenes del 11M y la descubierta en la comisaría parece confirmar que la bolsa de Vallecas nunca estuvo en los trenes. Pero hay otros indicios. En primer lugar, en las autopsias tampoco aparecen restos de goma 2, que es el explosivo que tenía la bolsa de Vallecas. El único componente químico detectado en las autopsias corresponde a los restos del producto usado para extinguir los fuegos tras los atentados. En segundo lugar, aquel 11 de marzo hubo un total de 13 bombas. 10 de ellas estallaron en los trenes, otras 2 fueron detonadas por los TEDx y la 13ª es la bolsa de Vallecas. De las 2 bombas que los TEDx hicieron estallar, sabemos muy pocos detalles. Pero tenemos la descripción de un testigo privilegiado que nos habló del contenido de una de ellas. Jacobo Barrero, el policía municipal que encontró en el tren de El Pozo una bomba sin estallar y la sacó al andén, donde los TEDx la detonaron. Las diferencias entre esa mochila que encontró Jacobo Barrero y la bolsa de Vallecas son muy notables. La que encontró Jacobo Barrero era efectivamente una mochila, mientras que la bomba de Vallecas estaba en una bolsa de viaje. La cantidad de explosivo en ambas mochilas era distinta. También era distinto el color de los cables. Rojo y negro en la mochila encontrada por Jacobo Barrero. Rojo y azul en la bolsa de Vallecas. En la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el explosivo estaba alojado en una tartera, mientras que en la de Vallecas, el explosivo estaba metido en una bolsa de plástico. Según declararon los policías que acordonaron la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el teléfono móvil de esa mochila estaba encendido, lo que apunta a que esa bomba debía haberse activado mediante una llamada telefónica.
Sin embargo, en la bolsa de Vallecas, el teléfono estaba apagado, lo que quiere decir que debía activarse utilizando la función de alarma despertador. En tercer lugar, en el explosivo de la bomba que los terroristas del 11M depositaron junto a las vías del AVE el 2 de abril, se encontraron restos de ADN de uno de los terroristas, lo que indica que el explosivo fue amasado con las manos desnudas. Sin embargo, en el explosivo de la bolsa de Vallecas no aparecen restos de ADN. En cuarto lugar, la hora a la que estaba programado el teléfono en la bolsa de Vallecas no se corresponde con la hora a la que explotaron las bombas en la estación de El Pozo. Se supone que esa mochila provenía también de la estación de El Pozo, como la que encontró el policía municipal. Sin embargo, las dos bombas que hicieron explosión en la estación de El Pozo estaban programadas para las 7:38, mientras que la bolsa de Vallecas lo estaba para las 7:40. En quinto lugar, la bolsa de Vallecas no era una verdadera bomba. Tal y como estaba montada, no hubiese hecho explosión nunca. No se había utilizado ningún tipo de cinta aislante, ni soldadura para unir los cables entre sí, y dos de los cables estaban sueltos. Este dato crucial no fue revelado al juez del Olmo hasta 4 meses después. En sexto lugar, el explosivo encontrado en la bolsa de Vallecas no coincide ni con el de la furgoneta de Alcalá, donde además de goma 2 apareció metenamina, ni con las bombas que estallaron en los trenes, donde, según el jefe de los equipos de desactivación, el 11M, lo que se utilizó fue explosivo militar. Pero todavía existe un elemento añadido aún más extraño. Nadie ha sido capaz de dar una explicación racional de por qué apareció aquella bolsa en la comisaría de Puente de Vallecas. Examinemos el recorrido teórico de esa bomba. Supuestamente, aquella bolsa provenía del tren de El Pozo, pero nadie la vio en aquella estación. Los TEDx revisaron uno a uno todos los bultos sin detectar esa bolsa de Vallecas. ¿Cómo es posible que no vieran esa bolsa de viaje que pesaba 15 kilos? Tampoco la vio nadie en ningún otro punto del trayecto entre la estación de El Pozo y la comisaría, según consta en las declaraciones de los testigos ante el juez. Pero lo más extraño es el supuesto viaje que esa mochila hizo durante el 11 de marzo. Veamos por qué. Inicialmente, los bultos de la estación de El Pozo fueron llevados a la comisaría de Villa de Vallecas por orden de la juez de guardia. Sin embargo, el juez del Olmo dio orden de llevar todos los bultos a IFEMA, así que los de la estación de El Pozo se llevaron al recinto ferial. Después, alguien dio una segunda contraorden diferente de las instrucciones del juez. Esa segunda contraorden mandaba a los policías encargados del traslado que llevaran los objetos encontrados en El Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas. La excusa esgrimida para sacar las cosas de IFEMA, en contra incluso de la opinión de los policías allí destacados, era la de catalogar los bultos antes de llevarlos de nuevo al recinto ferial. ¿Por qué ese empeño en llevar los bultos de El Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas? Una comisaría a la que no correspondía la zona de la estación de El Pozo. Por tanto, son muchos los datos que apuntan la falsedad de la bolsa de Vallecas. Ausencia de metralla en las víctimas. Ausencia de goma 2 en las autopsias. Diferencias con la mochila encontrada por el policía municipal Jacobo Barrero. Falta de rastros de ADN en el explosivo amasado. Hora diferente de programación del teléfono. El hecho de que la mochila estaba preparada para no explotar.
Diferencias con el explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá. La supuesta utilización de explosivo militar en los trenes. Y la inexplicada aparición en la comisaría de Puente de Vallecas después de un extraño e injustificado recorrido por todo Madrid. Según la versión oficial, según la versión judicial, es decir, que esa es la verdad, hoy por hoy no hay otra más que esa, el atentado lo que meten pues 7 individuos, más Jamal Zugan, que está en la cárcel por ser autor material. Los otros 7 murieron en Leganés el día 3 de abril del año 2004. Y uno se escapó, ¿no? Barraj, ¿no? Uno se escapó, pero ese no está entre los que se cita como autores materiales. La sentencia dice que los que pusieron las bombas fueron los 7 fallecidos más Zugan. Resulta que este atentado tiene la siguiente característica, que todos los que participaron en el atentado, según la versión oficial, o eran confidentes de la policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por la policía, por la Guardia Civil o el CNI, y además bajo la dirección judicial de quien en aquella época se ocupaba de la lucha contra el terrorismo islamista, que era Baltasar Garzón. Y dices, bueno, ¿cómo siendo esto así? Y esto es una evidencia, o sea, esto ya no son suposiciones, sino es una realidad, está comprobado, demostrado que esto que acabo de decir es cierto. ¿Cómo es que se pudo producir el atentado? Y yo pienso lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una comisión de investigación sobre el 11S. Había 4 republicanos, 4 demócratas y un gobernador de no sé qué estado era el que presidía la comisión. Las conclusiones de la comisión, y además lo que quisieron es saber cómo es que se había podido producir el atentado, qué fallos había habido en la seguridad, pues para que al final ocurriera lo que ocurrió. Y la conclusión es que el FBI y la CIA no había comunicación entre ellos. Había comunicación entre ellos y que por lo tanto no estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo digo, ¿qué hubiera pasado en Estados Unidos si se hubiera sabido que de los pilotos y las tripulaciones de los aviones, secuestradores de los aviones, hubieran sido confidentes del FBI o confidentes de la CIA o hubieran estado vigilados por ellos? Pues se hubiera producido un cataclismo universal. El 24 de febrero de 2004, el chino llama por 2 veces a Emilio Suárez Trasorras a Tenerife. Entre ambas llamadas del chino, según consta en los listados telefónicos incluidos en el sumario, se produce una tercera llamada. Carmen Toro, mujer de Emilio y también confidente policial, se pone a su vez en contacto con el comisario de Avilés, que actuaba como su controlador. En esas conversaciones entre Trasorras y el chino, se acuerda una reunión en Madrid para el día 26 de febrero. La misma fecha en la que Emilio y Carmen volvían de su luna de miel. Y así fue. A su regreso de Tenerife, Emilio y Carmen acuden a la casa de Morata de Tajuña, que había alquilado el chino unas semanas antes. En aquella casa, planificaron el gran transporte de explosivos que tendría lugar ese mismo fin de semana. Al día siguiente, ya de vuelta en Asturias, Emilio recibe una nueva llamada de El Chino, tras la cual Carmen Toro contacta de nuevo con el comisario de Avilés. El 28 de febrero, en torno a las 12 de la mañana, Jamal Ahmidán y 2 de sus hombres salen hacia Asturias en un Volkswagen Golf. Para ese viaje, según consta en el sumario, los 3 marroquíes escogen la autovía de La Coruña. Llegarían a Avilés poco antes de las 5 de la tarde. En Avilés, los terroristas se reunieron con Emilio. Compraron 3 mochilas y 3 linternas en un hipermercado. Y ya por la noche se dirigieron a la mina Conchita, próxima a Avilés, de donde sacaron unos 200 kilos de explosivos. Una operación lenta que les obligó a realizar 2 viajes y que no finalizó hasta las 12 de la mañana. De ese modo, poco después del mediodía del 29 de febrero, la denominada Caravana de la Muerte emprende desde Asturias su marcha hacia Madrid. Y decimos caravana porque estaba formada por 2 vehículos.
Uno de los coches, el que circulaba en segundo lugar, era el Volkswagen Golf cargado con los explosivos, el mismo vehículo en el que 24 horas antes habían viajado los marroquíes desde Madrid a Áviles. El vehículo lanzadera, el que iba abriendo paso, era un Toyota Corolla. Este coche que conducía el chino se lo había facilitado Emilio Suárez Trasorras. Ese Toyota Corolla había sido robado en Madrid el 18 de septiembre de 2003. Emilio Suárez Trasorras dobló las matrículas del Toyota, es decir, cambió a ese vehículo robado las matrículas poniéndole unas iguales a las de otro Toyota Corolla no robado, propiedad de una ciudadana madrileña. Desde Asturias, antes de emprender la marcha, el chino llama a uno de sus hombres, Othman El Naoui, que estaba en Madrid. En esa llamada, le da la orden de recoger a otros 2 compinches y reunirse con él en Burgos. Es precisamente esta cita en la capital burgalesa uno de los puntos más oscuros del traslado de los explosivos. El chino y sus hombres deciden volver de Asturias no por la autovía de La Coruña, la ruta que habían utilizado 24 horas antes, sino por un trayecto más largo, más sinuoso, más peligroso y que les obligaba a cruzar el puerto de El Escudo. Más aún, si se tiene en cuenta que aquel fin de semana cayó una impresionante nevada en el norte de la península. En la zona de Burgos y el País Vasco, aquel temporal fue especialmente intenso, llegando a prohibirse el paso de camiones en muchas carreteras y quedando miles de conductores atrapados en la provincia de Burgos por la nieve. Siendo así, ¿por qué decide el chino internarse en el temporal con un coche cargado de explosivos y atravesar con él un puerto para el que hacían falta cadenas? Una decisión todavía más extraña si recordamos que aquellos 3 marroquíes no habían dormido en toda la noche, porque se la habían pasado acarreando cajas de explosivos. Pero además, con un coche lanzadera abriendo paso y un segundo vehículo cargado de dinamita, ¿por qué pidió a uno de sus hombres que acudiera a su encuentro en Burgos a bordo de un tercer coche? Los 2 vehículos que bajaban desde Áviles atravesaron el puerto del Escudo en torno a las 3:30 de la tarde. Poco tiempo después, a las 4:15, la Guardia Civil detenía el coche del chino por exceso de velocidad. El vehículo estuvo parado por espacio de 25 minutos en el control de carretera. Los agentes de tráfico llegaron a imponer 3 multas a su conductor, según consta en el sumario. Al ser parado por la Guardia Civil, el chino enseñó un pasaporte belga falso a nombre de Youssef Ben Salah. Aquel Toyota Corolla era un coche robado, con las matrículas falsificadas, y el chino lo conducía sin la documentación del vehículo. A pesar de eso, la Guardia Civil dejó que el chino siguiera su viaje. Nadie ha sido capaz de explicar si el agente que detuvo a el chino llamó a la central para hacer algo tan simple como comprobar la matrícula del coche. Pero esos 25 minutos están llenos de sombras. Primero, porque al ser detenido, el chino realiza una llamada telefónica, no para avisar al coche que venía detrás cargado con la dinamita, sino para ponerse en contacto con Emilio Suárez Trasorras, que, recordamos, era confidente policial. Segundo, porque ese control de carretera se produjo a escasa distancia de una fábrica de explosivos situada en Burgos, pero no una fábrica cualquiera, sino la misma en la que se había elaborado la goma 2 Eco que los marroquíes trasladaban en su coche desde Asturias a Madrid. ¿Se trata de una simple casualidad? Después del incidente de las multas, los 2 coches que bajaban de Áviles vuelven a encontrarse en la ciudad de Burgos en torno a las 5 de la tarde. Pocos minutos después, se reúnen con el tercer vehículo, el que sube desde Madrid. Esa caravana, formada ahora por 3 coches,
termina llegando a Morata de Tajuña sobre las 8 de la tarde de ese azaroso 29 de febrero de 2004. Al día siguiente, 1 de marzo, los listados telefónicos en poder del juez muestran que el chino efectuó una llamada a Emilio Suárez Trasorras y que éste realiza otra al comisario de Avilés. Los explosivos estaban ya en Madrid. El relato recogido en el sumario sobre lo ocurrido aquel mes de febrero y el modo en el que se realizó el transporte de la dinamita está, como hemos visto, envuelto en sombras. ¿Cómo es posible que un confidente policial suministrara los explosivos supuestamente utilizados por los terroristas? ¿Por qué ese confidente policial llamó al comisario de Avilés justo antes y justo después del transporte de los explosivos? ¿De qué hablaron Emilio Suárez Trasorras y su controlador en aquellas llamadas? ¿Quién dio la orden, a mediados de febrero, de acelerar el transporte de los explosivos hacia Madrid, abandonando el sistema de transporte en autobuses de línea? ¿Cómo es posible que se impusieran 3 multas al vehículo del chino y, sin embargo, no se pudiera detener a aquella caravana de la muerte? ¿Cómo es posible que la Guardia Civil dejara seguir viaje a aquel vehículo robado con matrículas falsas y que no tenía papeles? ¿Por qué estaban siendo grabadas las conversaciones de los terroristas durante aquel viaje? ¿Hasta qué punto sabían las fuerzas de seguridad que se estaba produciendo un traslado de dinamita? ¿Por qué el chino hace subir un tercer vehículo desde Madrid si ya había transportado desde Avilés a Burgos los explosivos? ¿Es casualidad que esa caravana de la muerte parara cerca de la fábrica de goma 2 Eco situada en la provincia de Burgos? ¿Por qué el chino renunció a volver a Madrid por autovía, como había ido hasta Avilés, y se interna en aquel terrible temporal de nieve por carreteras nacionales? El traslado de explosivos ese último fin de semana de febrero de 2004 tiene numerosas sombras, según se recoge en el sumario. Pero resulta mucho más inquietante si tenemos en cuenta que la del grupo del chino no fue la única caravana de la muerte que viajó hacia Madrid durante aquel fin de semana. A primera hora del 28 de febrero, la banda terrorista ETA enviaba desde Francia otra caravana. Esta cargada con 500 kilos de explosivos. Aquella caravana estaba formada también por un coche lanzadera y una furgoneta que transportaba la carga mortífera. La caravana de la muerte de ETA discurrió por carreteras secundarias, según una ruta paralela a la carretera de Burgos, antes de ser interceptada en la localidad conguense de Cañaveras. Durante la noche del 28 al 29 de febrero, mientras el grupo de Jamal Ahmidan, el chino, se dirigía a una mina asturiana a por su primer cargamento de dinamita, la Guardia Civil detenía a esa caravana que ETA había mandado para sembrar el terror en Madrid. ¿Resulta casual esa coincidencia temporal de las 2 caravanas de la muerte en un mismo fin de semana? ¿Resulta casual que el chino decidiera, contra toda lógica, seguir una ruta de vuelta hasta Madrid exactamente paralela a la de la caravana de ETA? ¿Resulta casual que la ruta seguida por la caravana de ETA condujera exactamente a la casa de Morata de Tajuña? ¿A quién iban a entregar los 500 kilos de explosivos esos 2 terroristas de ETA detenidos en Cañaveras? Unas dudas que la instrucción judicial debería resolver. Lo que sí es seguro a estas alturas es que hasta 6 marroquíes participaron en el traslado de la dinamita desde Asturias a Madrid. De los 6, 5 acabarían muriendo en el piso de Leganés. Primero, durante el 11 al 14 se construyó una gran mentira, y es que el gobierno estaba mintiendo.
cuando el gobierno estaba dando prácticamente en tiempo real todo el resultado de las investigaciones. Y aquí hay que decir, por ejemplo, que el CNI hasta el día 15 no cambió su versión sobre la autoría de ETA. Mantuvo que ETA era presumiblemente la responsable del atentado. Los cuerpos policiales, una vez analizadas las detenciones que se producen, de ahí tampoco se deduce nada, de la autoría, no se deduce nada. Y sin embargo, Acebes fue informando casi minuto a minuto, de todo lo relevante que aparecía en la investigación. Y encima fue acusado el gobierno de mentir y de haber manipulado y haber hecho creer a la ciudadanía que era ETA cuando realmente el gobierno sabía que no lo era, cosa que es falso, porque nadie sabía. El día 14 nadie sabía quién había hecho el atentado. Pero si nadie sabía quién había hecho el atentado, el día 14, el mismo 11 al mediodía, exactamente a la 1 de la tarde, José María Aznar estaba llamando a los principales medios y cabeceras de este país para decirle efectivamente que tenía pruebas de que era ETA. Porque se lo había dicho. ¿Por qué ponía tanta vehemencia Aznar porque lo hizo al mediodía y lo hizo a la noche? Pues por una razón, porque durante todo ese tiempo los responsables de la lucha contra el terrorismo, no solamente el CNI, sino también la cúpula policial, le informaba que era ETA, presumiblemente la autora del atentado. Luego, pues lo que se empieza a torcer es sobre todo cuando aparece la mochila, la 13ª mochila. Si no me equivoco, Sánchez Manzano, jefe de los TEDx, dice en su último libro que ya poco antes del mediodía ya habían descartado la pista etarra. Pues eso tampoco no lo puedo decir con verdad, porque precisamente al mediodía hay una conversación de uno de los que estaba en la estación de Atocha, que comunica que era un jefe de no me acuerdo qué servicio policial importante, y que le comunica al subdirector general operativo de la Guardia, en presencia de toda la cúpula policial, presidida por entonces por el secretario de Estado de Seguridad, en la que le dice: es ETA porque el explosivo es titadín con cordón detonante. Y eso lo oyen los que allí estaban presentes, y eso sucede en torno a las 12:30. Y el propio Garzón dice que cuando llegó al lugar de los hechos, también sobre el mediodía, hubo uno de los TEDx que luego se le olvidó saber, no nos dijo quién era, porque en la comisión de investigación nos contó esto, pero no nos dijo quién era, que le había informado que era ETA. Por lo tanto, en ese momento había una convicción, incluso lo tenía hasta el propio Ibarretxe, y todo el mundo tenía esa convicción, y el propio Zapatero. Ahí hay una jugada maestra, que es la siguiente. El CNI le manda un informe, una nota informativa, a las 3 de la tarde, se lo manda a Zapatero. Hace una nota informativa sobre la autoría del atentado a las 3 de la tarde del día 11. Y en ese, pues da las razones por las que el CNI considera que la hipótesis más verosímil es que sea ETA. Y al final termina diciendo: y además en este atentado falta la huella del terrorista suicida. Bueno, pues está aquí que a media tarde Zapatero, qué casualidad que recibe esa información, empieza a llamar a los medios de comunicación para decir que había aparecido en el IFEMA un terrorista suicida, que el gobierno lo estaba ocultando. Y a las 8 de la tarde, Iñaki Gabilondo abre su programa diciendo: ha aparecido, según fuentes, hasta 3 fuentes consultadas por la SER, que le dicen que ha aparecido un terrorista suicida porque un cadáver desnudo depilado, con 3 capas de ropa interior, como se suicidan los terroristas árabes, y ha aparecido en el IFEMA. Claro, eso es una jugada maestra, porque en el momento que te dicen terrorista suicida, dices luego atentado no de ETA, es atentado de los islamistas. Los de ETA no se suicidaban. Según la versión oficial de los hechos, aquellos 7 terroristas estaban refugiados en el piso de Leganés y fueron localizados por la policía el sábado 3 de abril. Las primeras unidades policiales llegan al lugar poco después de las 2 de la tarde. Aquellos terroristas iniciaron un intercambio de disparos con los agentes que acordonaban la zona.
Esas mismas fuerzas policiales optaron por desalojar a los vecinos de los 8 bloques de viviendas. Poco antes de las 8 de la tarde, llegaba al lugar un grupo de los GEO. Una hora después, los GEO derriban la puerta de la vivienda, con la intención de hacer salir a los 7 atrincherados. Pero estos, en lugar de entregarse, hacen estallar el piso. En la explosión mueren los 7 presuntos terroristas y el GEO Torronteras. Sin embargo, son muchas las sombras que rodean aquella explosión de Leganés. En primer lugar, ¿por qué se suicidó en Leganés aquel grupo si no lo habían hecho antes en los trenes? En segundo lugar, si lo que querían era suicidarse, ¿por qué esperaron a que se desalojaran las viviendas? En tercer lugar, ¿por qué se puso en riesgo la vida de los GEO en lugar de esperar, tras una negociación, a que aquellos terroristas salieran? Los terroristas estaban aislados en la vivienda, no tenían rehenes y todos los vecinos habían sido desalojados. No existía, por tanto, ningún riesgo para las personas que motivara una intervención apresurada. ¿Por qué no se entabló una larga negociación, como suelen hacer los GEO, para cansar a los atrincherados con el fin de convencerles de que se entregaran? La propia instrucción judicial del caso añade elementos enigmáticos. Según el sumario, los cuerpos de 2 de los terroristas fueron encontrados con entre 1 y 2 kilos de dinamita en una bolsa de plástico atada a la cintura. Esa dinamita no había estallado porque carecía de detonador. ¿Para qué iban a colocarse dinamita alrededor del cuerpo esos suicidas sin un detonador? ¿Cómo se sabe que esa es que esa mochila, que lo que contiene es lo mismo que explotó en los trenes, si no se sabe lo que explotó en los trenes? No, es que se sabe lo que explotó en los trenes porque la mochila contenía goma de seco. Es decir, el razonamiento es a la inversa. Lo que dice el tribunal es que en los trenes explotó goma de seco porque eso estaba en la mochila que aparece en los trenes. Porque estaba en la mochila, porque estaba en Leganés y porque estaba en la Cangú. Exacto. Menos en los trenes, porque no se sabe. En los trenes no se sabe porque los se focos desguazaron a los 48. Sí, a las 48 y los horas. focos de explosión que luego se analizan en la macropericia que hace el tribunal para ver si efectivamente, para comprobar qué es lo que había, resulta que de ahí no se desprende nada. Y además, una serie de episodios que son rocambolescos o propios de una estracanada. Entonces, claro, dices, bueno, pues todas estas cosas hacen que pues haya sus dudas. Yo por eso digo, oiga, hagamos una auditoría. ¿Y usted que estuvo en la comisión de investigación, que tenía un acceso privilegiado a toda la información que había en eso? Pues por ejemplo, cuando pregunta por qué se desguazan los trenes tan rápido, cosa que no se hizo en ningún otro atentado. Eso no lo sabíamos, nunca lo supimos mucho más tarde. Eso se supo cuando se abrió el sumario casi cerca de la celebración del juicio. Por eso, esto en el juicio ocurrió que un abogado le preguntó al señor juez, porque había pedido precisamente una inspección ocular de los trenes, creyendo que existían. Y entonces, cuando llega el momento de que pasar de la prueba testifical a otro tipo de pruebas, pues entonces el abogado le recuerda al señor Bermúdez y le dice, oiga, que yo he pedido esta y usted ha aceptado que hagamos una inspección ocular de los trenes. Y entonces es cuando se pone de manifiesto que no existen los trenes, que ya se habían desguazado 48 horas después del atentado. Entonces, claro, pues ahí ¿Por qué tanta prisa? Eso yo no sé. Alguien tomó la decisión de hacerlo y
Otra pregunta, ¿por qué no hay imágenes? En todos los atentados suele haber imágenes de cámaras de seguridad. ¿Por qué no funcionaron? ¿Qué cámaras no funcionaron? Por ejemplo, las de Atocha, por lo visto, no funcionaban, no sé, no estaban bien, no sé. Aquel día, pues, hubo mala suerte. ¿Los terroristas en qué estación se suben? ¿En Alcalá? Tampoco se sabe. Se supone que algunos se suben en Alcalá, otros se pudieron subir en estaciones intermedias. Lo que sí es una ¿No había cámaras en las estaciones? Lo que sí, por lo visto, no quedó grabado nada. ¿Pero no lo preguntaron en la comisión? Sí, claro, sí, pero no se nos aportó nada, que no estaban, que no funcionaron. Mi memoria me dice que nos contaron que no habían funcionado. Por lo que suene, yo qué sé. Bueno, total, que, por ejemplo, hay un dato que es revelador de lo que antes acabo de decir. Hay un informe del CNI, que eso sí lo tuvimos en la comisión, que por cierto nos dieron los informes del CNI diciendo que solamente los podíamos verificar, verlos, no podíamos transcribir, copiar, no podíamos fotocopiarlos. Pero en fin, pues como algunos utilizamos la inteligencia, pues al final resultó que pudimos sacar copia de todos los informes del CNI, los que nos dejaron ver, los que desclasificó el gobierno. Pues uno de los desclasificados es de noviembre del 2003, es decir, unos meses antes del atentado, y dice que Alekhem Lamari es uno de los que se suicida en el día 3 de abril y al que la sentencia dice que fue uno de los que colocó las bombas. ¿Era como una especie de mano derecha del tunecino? ¿O estaba muy cercano? No, estaba cercano, pero eran diferentes. Era como el imán o no sé qué del grupo, pero bueno. En todo caso estaba fichado por el CNI, perfecto. No, es que advertía que estaba preparando presumiblemente un gran atentado. Esas notas informativas se mandan al gobierno, por supuesto, al presidente, y además se mandaban a los máximos responsables policiales y de la Guardia Civil, etcétera, o sea que para que lo tuvieran en cuenta. Y ahí les alerta y les dice: Alekhem Lamari está preparando un gran atentado, presumiblemente con un coche bomba, no sabemos contra qué objetivo, pero tal vez sea contra un edificio. Es decir, mediante un atentado, sería un atentado suicida. Y yo lo que me pregunto es, y además vive en Tudela, porque está refugiado en Tudela. Y yo digo, pues si sabían que estaba en Tudela, sí, sabían que estaba intentando un gran atentado, y este señor se permitió el lujo de volverse de Tudela, irse a Madrid, organizar todo el tinglado del 11M, poner las bombas y sin marcharse tranquilamente. ¿Es posible esto? ¿Es posible? Y que nadie haya dado una explicación de qué pasó con esa investigación, por qué falló esa investigación. Porque lo lógico es que si se sabe todo eso, se siguiera pegados al Alekhem Lamari hasta minuto a minuto. Pues se ve que las relaciones entre el CNI o las comunicaciones entre el CNI y el gobierno no eran muy fluidas, ¿no? No, sí, porque esto lo manda al gobierno, sí, o sea, cuando dice que no es que le mande al gobierno, está mandando alerta a las fuerzas de seguridad. Ministerio del Interior, ¿no? Que es el Ministerio del Interior. Bueno, entonces yo pregunto, ¿cómo es que algo tuvo que ocurrir ahí para que el CNI dejara de investigarle a este señor? O dejara de seguirle, o dejara de tal, porque si él sabía lo que estaba haciendo, seguro que no lo abandonó. Los restos de otro de los suicidas aparecieron adheridos a un colchón, como si estuviera tratando de protegerse. ¿Quiere eso decir que en realidad al menos 3 de aquellos 7 presuntos suicidas no tenían la más mínima intención de suicidarse y se vieron arrastrados a la muerte por algún otro miembro del grupo especialmente fanático? El estado en el que aparecieron los cuerpos parece corroborar esa versión. 3 de los cadáveres estaban relativamente enteros. Otros 2 pudieron ser reconstruidos. Sin embargo, de los 2 cuerpos restantes solo aparecieron pequeños fragmentos. Así pues, los 7 suicidas de Leganés no estaban físicamente juntos en el momento de producirse la explosión. Existe, sin embargo, otro detalle del sumario que resulta enormemente desconcertante. El cuerpo de uno de esos 7 terroristas apareció con los pantalones puestos del revés. ¿Qué sentido tiene que aquel terrorista tuviera los pantalones mal puestos? A lo largo de aquella intensa tarde, habría tenido tiempo más que de sobra de vestirse bien.
¿Es posible que alguien lo hubiera vestido después de muerto? ¿Es posible que ese terrorista estuviera ya muerto antes de la explosión del piso? Lo cierto es que la versión oficial sobre lo ocurrido en Leganés ese 3 de abril de 2004 se ensombrece tras una lectura detallada del sumario. Dos grupos de personas que se atrincheran en un piso de Leganés sin vínculos claros entre ellos. El supuesto cabecilla de los terroristas que se queda a celebrar el Día del Padre con su familia y no huye de las fuerzas de seguridad tras el mayor atentado de la historia en España. Una operación de los GEO que precipitó el final del cerco sin agotar la vía de la negociación. Y muchas sombras alrededor del comportamiento de los atrincherados en los últimos momentos antes de suicidarse. Un suicidio muy oportuno que se lleva por delante a los supuestos cabecillas y organizadores de la masacre del 11M. En el libro Sánchez Manzano ocupa un papel destacado. ¿Por qué usted no se fía de Sánchez Manzano? No, un papel destacado no. Lo que pasa es que él dijo que yo le rebato una cosa que es que sí, por una razón, porque es que yo le hice una pregunta que fue la determinante. ¿Tuvieron una especie de rifirrafe en la comisión de investigación? En absoluto, nunca, no. Precisamente yo le hago la pregunta que luego es la que le ha traído muy malas consecuencias a él, porque él nos dice, yo le digo, oiga, y a las 2 del mediodía ustedes ya dictaminan que es dinamita, pero no dicen qué tipo de dinamita es. Y él contesta, pues efectivamente sí es dinamita porque encontramos nitroglicerina, y la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas. Pero casualmente no está en la goma 2 eco, que ese es el gran problema que luego tuvo después, porque claro, si encontramos nitroglicerina, y la nitroglicerina es la madre de todas las dinamitas, resulta que la goma de seco no lleva. Entonces, ¿cómo podemos sostener que fue goma desecha? Bueno, entonces a partir de ahí una serie de cuestiones que son exactos. No, el contaminado, bueno, había muchas cosas ahí, en el libro se explican, pero sin acritud ninguna, el señor Manzano, que bastantes problemas tiene.